Mira cómo trabajamos. Estoy en el FOAME, estoy escribiendo sobre los centrales que no pongo, pero que digo todo el mundo que hago. Una técnica que nadie hace. Bueno, Oye, Juan, ¿cómo va a ir para concepto, weón? desesperado. Pero, weón, no queda nada ya. ¿En serio? Si yo ya llevo una, de dos. ¿Qué cuánto ya hay? Media. Puta. Me pasa No, que porque. estoy súper ocupado, weón. Pero hay que ponerle nomás, pues, ¿ya? Eh, Trabajar sin distracciones. Eso. Eso. Cierra tu WhatsApp, por favor. Sí, no, sí. Pero, bueno, me llegó un correo. ¿Qué correo? Que vino un becado que le gusta el intensivo. Me está pidiendo si puedo hacer un electivo dirigido para aprender a ver bien la vena cava. Para no contar fluido. Un becado te mandó un correo Sí, porque quiere aprender a medir la vena cava en pacientes críticos. sí, weón. Por eco. Sí, no sé. Weón. Entonces, es que a la gente realmente le gusta hacer tonteras. ¿Y qué opináis de esa cuestión? Yo creo que no sirve para nada, weón. Así que veamos ahora por qué no sirve. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ultrasonido Clínico y algo más. Esta es mi página, así que no duden en suscribirse y pulgar para arriba. Eso, Hans. todas las referencias de la presentación van a estar en la descripción de YouTube, acá abajo, por si las quieren ir a revisar después. Y por favor suscribirse al canal donde subimos, ¿con qué frecuencia más o menos? Cada 2 semanas. Videos sobre ultrasonido clínico, que es a lo que nos dedicamos. Oye, ¿qué pasó con el código de vestimenta, el cool dress? Lo que pasa es que recibimos reclamos tanto de los asistentes como de los becados que me dijeron que si por favor podía venir de traductor, dado que no... Bueno. Por Vamos eso- a subtitular después. ¿Ya? Eso. Bueno, entonces, como partimos hablando, la vena cava en verdad no deberíamos ocuparla mucho. ¿Ya? Es algo que si uno lo piensa tiene alto sentido y es lo que vamos a conversar ahora. Partamos primero por la duda que siempre tenemos con nuestros pacientes críticos, sobre todo cuando están hipotensos. Si le doy volumen, ¿va a responder a fluidos o no? En verdad es como la gran pregunta que hay. ¿Para Y qué es- sirve esto, Carlos? Claro, ¿va a salvar al paciente esto o no? Y esto viene más que nada del principio de Frank Starling, que lo que dice que todo el fluido que le dé al corazón, el corazón va a ser capaz de eyectarlo. O sea, a medida que yo aumento mi precarga, voy a aumentar mi volumen sistólico, voy a aumentar el gasto cardíaco, hasta cierto punto en que las fibras de actina y miocina no se pueden estirar más y finalmente ya no aumenta más el gasto cardíaco. Teóricamente esto sirve para que a la célula que está sedienta de oxígeno en estado de shock lo pueda recibir en base a estos aumentos del gasto cardíaco. Teóricamente. Claro, y en verdad esto ya se ha estudiado, hay muchos años de investigación de esto y finalmente, ¿qué es lo que sabemos? ¿Ya? Que el 50% de nuestros pacientes no van a responder a volumen, ¿ya? Los predictores estáticos, que es una de las cosas que más ocupan, son pésimos, ¿ya? Y de hecho, si ustedes lo ocupan, como por ejemplo la PVC, no se sientan tan mal, porque Claro. está el Hay- estudio de los fenicios, ¿no es cierto? En esta referencia hay un estudio, ¿cierto?, que demuestra que hasta un tercio de los pacientes en cuidados críticos todavía siguen reanimando usando predictores estáticos y hasta un 75% de los anestesistas en Estados Unidos. Claro. Y finalmente, lo único que en verdad sirve para saber si alguien va a responder a volumen o no son los predictores dinámicos. Y entre medio de todo esto se ha venido la vena cava inferior, que es algo que está bien trendy, todo el mundo lo quiere ocupar, lo venden como si fuera un predictor dinámico, ¿ya? Se ocupa en intensivo, en pacientes en ventilación mecánica, en pacientes espontáneos, y uno dice, chuta, igual es fácil de hacer, pues. El ultrasonido está presente en todas partes, pongo el transductor en el abdomen del paciente, veo la imagen, interpreto, todo muy bien. Pero en verdad, todo este tiempo, lo único que han hecho es vendernos humo, ¿ya? Como en nuestra vida, ¿ya? ¿Por qué? Hemos recibido por humo. ¿Por qué no están metiendo humo? Si Porque- el ultrasonido clínico está de moda en todas partes, hay cursos de todo, incluso nosotros hacemos uno. Claro, lo que hace es que en verdad es un humo porque hay 3 cosas que es lo que vamos a conversar ahora más en detalle, 3 pilares fundamentales que les voy a demostrar que en verdad no deberíamos ocuparlo tanto, ¿ya? Que son la técnica, los reparos técnicos, los reparos con respecto a la fisiopatología de esto y finalmente la evidencia. Vamos entonces con lo más simple que es la técnica. Recuerden que siempre le dicen que sacar la vena cava es muy fácil y todo. Entonces veamos, primero, ¿dónde medimos la vena cava, Hans? Lo que yo me acordaba, de lo que he leído, ¿cierto?, lo que he presentado, es que yo creo que la vena cava, la estandarización que existe actualmente es medirla 2 centímetros distal desde la llegada de la vena cava inferior con la aurícula derecha, que es lo que usan los cardiólogos como validación.
Es así, ¿cierto? Claro, pero en verdad, ¿por qué hay que medirla ahí? Porque así dicen. Sí, pues, pero si uno se fija, hay muchos estudios donde hay otros lugares también donde se puede medir con distintas medidas, ¿ya? Entonces, en verdad, está bien dudoso todo y no sabe cuál es el mejor lugar. Lo más estandarizado es, como dijo Hans, 2 centímetros bajo la llegada de la aurícula derecha, justo a la altura del sinusoide hepático, pero no tiene por qué ser ahí exactamente. Claro, básicamente existen estandarizaciones de medidas desde la vena cava inferior al nivel de la vena renal, justo llegando, como dijimos anteriormente, por la vena cava superior e incluso de la yugular interna. Claro. La cuestión es que ya, si yo quiero medir justo en ese punto, viene ahora el segundo problema, que me carga en verdad, el maldito modem. No sé, todo el mundo le encanta el modem, no cacho. Pero si cuando fuimos a Estados Unidos, tú mismo me invitaste a un curso y ahí todos los norteamericanos están fascinados con el modem y siempre el modem y hay que medir modem y dije, debe ser la cumbia, ¿no? Claro, pero en verdad si uno piensa, el punto que yo justo quiero medir es el que vemos acá en este video, es justo ese punto el que quiero medir, pero cuando yo pongo mi cursor de modem y grafico en el tiempo la variabilidad de la vena cava, como vemos acá abajo, lamentablemente ese punto va a ir variando con la respiración del paciente, porque la vena cava no es una estructura fija, se va a mover arriba hacia abajo, derecha, izquierda, según la ventilación. Entonces, en verdad, si yo quisiera medirlo exactamente, tendría que en inspiración y en expiración congelar la imagen, medir 2 centímetros hacia atrás de la aurícula y ahí recién medir el diámetro. Y en verdad yo no sé por qué a la gente le encanta medir cosas, no entiendo eso. Es como en ese mismo curso que nos juntamos con unos canadienses que se dedican a ultrasonido crítico y son intensivistas. Ellos siempre decían, el que está midiendo cosas con eco en cuidados críticos es porque no tiene absolutamente idea de lo que está haciendo. Otro de los problemas técnicos que hay ya es más simple, tiene que ver más que nada con la técnica en cómo evaluamos nosotros esto. Por ejemplo, acá tenemos 2 clips del mismo paciente al mismo tiempo. Y fíjense la diferencia en las venas cava. ¿Qué pasa acá, Hans? Pero esto es el mismo paciente y tiene 2 cavas distintas en el fondo. Sí, fue antes y después de mi intervención. Podemos ver de que en el clip de la derecha, ¿cierto? Se observa una cava que está más pletórica, ¿cierto? Y en el clip de la izquierda, básicamente la clava está filiforme, del mismo paciente. No sé por qué pasa esto, si es la misma estructura se supone, es un tubo, ¿no? Claro, lo que pasó acá es que, como es una estructura tridimensional, y las imágenes que sacamos por ultrasonido son bidimensionales, lo que ocurrió finalmente fue un artefacto de corte tangencial, ¿ya? En vez de cortar justo la vena cava al medio del vaso, lo corté por una orilla y se veía mucho más pequeña de lo que era. Así que tan simple no es, pues ya hemos visto varias cosas. Recuerden siempre de que este principio de tridimensionalidad corre también para todas las estructuras tridimensionales del cuerpo humano. Corazón, vesícula, vejiga, para que tengan cuidado. Y por ejemplo otras cosas más, pues, que uno por ejemplo confunda la imagen que tenemos acá a su derecha en la pantalla, una vena cava, y a la imagen a la izquierda de la pantalla vemos la aorta, ¿ya? La mejor forma de distinguir una de otra es solamente ver que la vena cava siempre va a llegar a la aurícula derecha. ¿Qué opinas de ponerle color? Que a mí siempre los residentes me dicen, no, color rojo, arteria, color azul, vena, siempre. En verdad, nosotros hacemos cosas muy básicas y no deberíamos ocupar tanto ni Doppler ni color, solamente algunas excepciones, y deberíamos ser extraordinariamente buenos en cosas básicas, modo B. La mejor forma de ver si es que es la cava o no es ver hacia dónde está llegando, lo más simple. Y hay otro problema, aquí sangre por sangre, Arturo Peña. Además, ya, tengo mi técnica, todo perfecto, pero el paciente muchas veces no coopera. Puedo tener pacientes con obesidad mórbida, ¿ya? Que no va a poder ver nada, o pacientes, por ejemplo, con mucho meteorismo, tampoco va a poder ver nada, o con incisiones justo en la línea media, alguna cicatriz, muchas cosas que nos pueden entorpecer esto, o finalmente que el paciente sea un forro, así que claramente el paciente realmente no me va a dejar sacar la imagen. Yo me acuerdo una vez en la unidad de cuidados intensivos, ¿cierto? Me hicieron medir la vena cava inferior a un paciente con línea arterial intubado que tenía una laparotomía suprainfraumbilical. No hice nada más que mancharle un gel y romperle todos los apósitos. Entonces, para resumir, hay hartos problemas técnicos con la vena cava inferior. No era la panacea como nos decían. Claro. Ya, pero pasando todo eso, que es lo más simple, vamos ahora donde viene el verdadero problema de todo esto, que es la fisiopatología, ¿ya? Aquí ya hay hartas cosas. Primero, tenemos los predictores estáticos y dinámicos, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? ¿Qué es un predictor estático? Los predictores estáticos, que recuerden que son los malos, los que nos sirven mucho, lo único que nos dice es, en una curva de Frank Starling, si nuestro paciente está a este lado o a este lado, solamente del eje de la precarga.
más que nada la PVC. O, por ejemplo, si tomamos la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Un patrón que es estático, que no me va a decir qué tipo de curva tiene mi paciente, ¿ya? Entonces, en verdad, lo único que me da es un número que no tiene ninguna correlación con si el paciente va a responder o no a fluidos. Básicamente nos dicen qué parte de la precarga ventricular izquierda está, pero en ninguna forma si ese paciente, yo le pongo una carga de volumen con cristaloides, por ejemplo, y va a aumentar su gasto cardíaco teóricamente en la mejor situación. A Claro. diferencia de los predictores dinámicos. Claro, que los predictores dinámicos podemos decir son la cumbia, es lo que deberíamos ocupar siempre. Como podemos ver acá, una variabilidad fija, o sea, un aumento fijo de su precarga va a producir un gran aumento del gasto cardíaco versus cuando ya está en la parte más plana de la curva donde el mismo aumento de la precarga casi no va a producir ningún cambio en el gasto cardíaco. Entonces, finalmente, cuando ocupamos este tipo de predictores, me dice mucho más exacto si el paciente va a responder o no va a responder a fluido, que es lo que deberíamos ocupar siempre. Entonces viene acá el primer problema, ¿no es cierto? Ver la vena cava, la medición de la vena cava, así medir el diámetro solamente un parámetro estático, ¿no es cierto? De aquí viene el problema, que mezclan la presión de llenado con la volemia, dicen que tiene una relación. ¿Pero qué pasa con esto? Generalmente lo que tiene evidencia científica es la medición del diámetro de la vena cava inferior, tiene una correlación bastante buena con la medición de la presión venosa central. Esos son estudios que se hicieron con catéter venoso central y se midieron, y es lo que ocupan los cardiólogos para estandarizar cuando hacen un informe de ecocardiograma el nivel de presión sistólica arteria pulmonar, que tiene dos componentes, tanto la aurícula derecha como la presión de la propia arteria pulmonar. Por lo tanto, lo que sí se sabe es que la cava, el diámetro, es la medición de la presión venosa central y, como ya les dijo Carlos, esto es un predictor estático, no sirve para poder predecir respuesta a volumen. Claro, y ¿te acordás tú, Hans, dónde se partió estudiando todo esto, dónde estaba la mejor evidencia? Básicamente esto fue un estudio, ¿cierto?, en pacientes que estaban choqueados, ¿cierto? Estaban choqueados, ¿cierto? Eran pacientes que estaban en la guerra de Afganistán, donde por examen físico y signos vitales se dieron cuenta que ya estaban choqueados y por alguna razón le fueron a medir la vena cava inferior y ahí vieron que estaba filiforme, menor a 9 milímetros y por alguna razón dijeron correlación de shock que ya hicieron por examen físico y porque no tenían una pierna, por ejemplo, y se estaban exsanguinando, dijeron, ok, todo paciente arco reflejo que tiene una cava filiforme, tiene una PVC baja, está hipovolémico. Un estudio muy divertido, en el fondo. Ya sabían qué estaba pasando y lo diagnosticaron de otra forma, como una vuelta por el lado, como un bypass. Ese es el gran problema, en verdad, porque si yo tengo un paciente con choque hemorrágico, en verdad, ¿necesito eco para saber si le va a pasar volumen o no? Claro que no, pues, una cuestión que está completamente de más. ¿Y dónde a mí me gustaría tener una herramienta robusta que me diga si el paciente se beneficia de fluido o no? En los pacientes que tengan un shock mixto. Y el problema de los pacientes con shock mixto, por ejemplo, si tomamos los pacientes con shock séptico, es que no tienen una precarga baja generalmente. Su volumen circulante efectivo es bajo. Porque como tienen leak capilar, como diría nuevamente mi amigo el gato, el agua está chorreando hacia afuera y no se mantiene entre los vasos. Ese paciente, más que agua, necesita vasopresores, mejorar la contractilidad miocárdica. Entonces, en verdad, estamos ocupando el diámetro de la vena cava para pacientes que nunca fue diseñado. Lo metemos nomás porque aparentemente es fácil, pero no sirve de nada. Yo creo que es porque está de moda. Está trendy. Eso. Claro. Ahora ya, sacamos lo que era malo, que le dijimos que no tiene ningún sentido ocupar parámetros estáticos. Vamos a ver ahora los parámetros dinámicos. Y aquí, como les conté al principio, lo que vamos a ver es los cambios de la precarga, qué tanto cambian el gasto cardíaco y con eso decidir si el paciente responde o no. Y tenemos dos formas de verlo. Con pacientes en ventilación espontánea y ventilación controlada. Ventilación espontánea es la gran mayoría de nuestros pacientes, pacientes no conectados a un ventilador, donde sí me puede servir saber si va a responder o no a fluidos cuando están choqueados. Entonces, fisiológicamente lo que pasa es, cuando uno toma inspiración, ¿cierto?, aumenta el diámetro anteroposterior del tórax, ¿cierto?, se contrae el diafragma, aumenta la presión intraabdominal y eso hace que toda la sangre presente en la vena cava inferior vaya hacia la aurícula, aumentando el retorno venoso, ¿cierto?, y aumentando la presión de la aurícula derecha. Eso es lo que pasa normalmente. Ahora, ¿qué relación existe, Carlos, entre un parámetro estático, que es la presión venosa central, ¿cierto?, que es lo que se ve en la cava, y el propio esfuerzo ventilatorio? ¿Tiene alguna unión o no? ¿Hace sentido? Claro, es raro esto porque si yo quiero ver si colapsa la cava o no, para decir, claro, el paciente responde o no, no tiene nada que ver la precarga y lo que más va a influir en si colapsa o no va a ser el esfuerzo ventilatorio. En verdad no sé
¿qué tiene que ver la musculatura con que yo pueda inspirar en colapsar esto? No, porque por ejemplo, imagínense un paciente agónico, ¿ya? Que está respirando de manera agónica, su musculatura va a hacer muy poca compresión sobre la cava y claramente una cava que no colapsa es un paciente que perfectamente puede ser responder a fluidos. O por ejemplo un paciente con dolor. O tú mismo, si te mido la cava ahora y respiras Claro. cortito, ¿cierto? ¿Vas a ser respondedor a fluidos o no? No tiene ningún sentido Claro. eso. Si yo hiciera más esfuerzo, el mismo momento podría pasar de responder a no responder. Entonces, en verdad, no sé dónde tiene que ver el esfuerzo ventilatorio en toda la compleja fisiología del gasto cardíaco. Claro. Pero ya, démosle ahora dónde está toda la carne de la parrilla y la evidencia de esto, que es finalmente el paciente que está en ventilación controlada. Si yo controlo la ventilación, O sea, un ¿servirá? paciente ventilado. en el fondo. claro, Yo creo que tiene que tener estos requisitos. Y como dijimos anteriormente, lo necesario es respirar siempre el mismo volumen corriente para no producir estos cambios de ventilación. Entonces asumo que tiene que ser un volumen corriente fijo. Entonces, no me acuerdo cuánto era. ¿Te acordáis? sí, lamentablemente los estudios no son en pacientes en ventilación protectora, hay que meter mucho aire, estamos hablando 10 cc por kilo. Y además de eso, me imagino que el paciente no debe tener ninguna interacción de su propio centro respiratorio y su propio movimiento de diafragma. Por lo tanto, tiene que estar totalmente sedado, ¿cierto? Claro, Y además de eso, me imagino que no debe haber cambio en el volumen de fin de diástole del corazón izquierdo. Por lo tanto, no puede tener ningún tipo de arritmia, ¿cierto? sí. Chuta, o sea, Además de eso tiene que tener el tórax indemne, no puede tener ningún tipo de tubo, nada puesto, entonces... Con eso lo que vamos a Varios ver es requisitos. el índice de extensibilidad y nuevamente como a la gente le gusta medir mucho las cosas, hay una fórmula que ustedes pueden darse ahí la lata de calcularla y ver si el paciente responde o no. Pero como ya vimos, tenemos que tener muchas características, muchos criterios de cumplir nuestro paciente para poder ocupar esta prueba. Y me imagino que un gran porcentaje de los pacientes la tienen, ¿ya? Está estudiado. Está Es nada, estudiado esto. 2%. esto de pacientes que vemos en la urgencia. Entonces, sumando los temas técnicos, ahora tenemos un tema evidentemente fisiológico que no se puede aplicar. ¿Por qué no mejor ocupamos algo que sí tiene evidencia científica? Algo que sí está estudiado. ¿Cómo? El delta PP. Es lo ideal. O sea, si ya tengo mi paciente ventilado y cumplo todos los criterios para la vena cava, no voy a perder tiempo con el ecógrafo. Ya tiene la línea, calculo la variación de presión de pulso, estoy listo. ¿Para qué voy a perder tiempo en cosas solamente porque está trendy? No, ni una gracia. Pues. Eso. Ahora igual, ojo que la mayoría de evidencia está en parámetros dinámicos y la mayor cantidad de estudios está en este tipo de tecnología y no tanto en ver la variabilidad de la vena cava. Así que dentro de los parámetros dinámicos, la variabilidad de la vena cava es el más penca de todos. Así que no, nada, ¿ya? Claro. No hay mucho de eso. Ahora, siendo buena onda, ni siquiera me voy a meter en esta parte. ¿Ya? Todos estos parámetros, que yo voy a medir cosas del lado derecho, dan por hecho que el corazón derecho y el corazón izquierdo están en perfecta armonía, que no hay ninguna cosa como hipertensión pulmonar. Ya cuando empezamos a meter ese tipo de variables, ninguna medición del lado derecho en verdad importa, porque yo lo que necesito saber es cómo está la precarga y el gasto del lado izquierdo. El lado derecho en verdad no va a influir mucho, entonces tengo que investigar al lado de allá. Y ahí es donde viene, por ejemplo, si yo quiero ocupar ultrasonido, cosas mucho más complejas como medir el VTI, medir cómo está el gasto cardíaco directamente al lado izquierdo y no me preocupo tanto qué pasa con la precarga. Una gran cantidad de limitantes, entonces. Claro. Y para finalizar, ¿qué dice la evidencia? Ya se sabe, ¿cierto?, con los metaanálisis actuales, ¿cierto?, la sensibilidad como predictor de la, ya sea el índice de colapsabilidad en pacientes ventilando espontáneamente o de distensibilidad en pacientes en ventilación mecánica, la sensibilidad comparado contra los métodos que sí tienen evidencia, como la medición del delta PP, tiene una sensibilidad hasta un 76%. Es un poco, 3/4 mejor de tirar una moneda al aire. Por lo tanto, nos parece que con el nivel de complejidad de los pacientes que se ven en las unidades de cuidado intensivo, hay que usar lo que sí tiene evidencia científica. Claro, esto está completamente más. Pero ya, no seamos tan mala clase y ¿para qué sí nos va a servir la vena cava? Para ¿No los es tipos cierto? de shock, Dos tipos de shock, ¿ya? Donde más utilidad va a tener. tal cual. Y podemos ocupar esto que a Hans no le gusta mucho, pero yo encuentro igual fisiológicamente hace sentido, que es ver cómo está la vena cava. Si la vena cava está pletórica, siempre nos va a indicar que está ocurriendo algún tipo de choque obstructivo. Si está colapsada, un choque hipovolémico o distributivo. Ahora, por ejemplo, tenemos este caso, paciente con derrame pericárdico,
¿ya? Este no es el paciente que consultó por diarrea, ya, es otro paciente. Tiene derrame pericárdico, está choqueado, estará causando taponamiento, ¿no? ¿Tú qué crees al ver esta imagen? O sea, es fácil, pues hay que pincharlo. Se colapsa la aurícula, se colapsa el ventrículo, ¿cierto? Es fácil, se pincha nomás. ¿O no? Pero si digo que el paciente además está con toma inspiratorio de un lado, está con fiebre, Sí sirve la cava, entonces. sí puede servir la cava, porque lo que podemos ver es si es que mi paciente tiene la vena cava colapsada o no. Si el paciente tiene la vena cava colapsada, ese derrame pericárdico no está causando un taponamiento cardíaco y es otra causa, ¿ya? Por lo mismo, por ejemplo, si tengo un paciente con neumotórax y está hipotenso, si quiero saber si el neumotórax es la causa del shock, en este caso sería un shock obstructivo, tengo que ver cómo está la cava. Si la cava está completamente colapsada, lo descarta. Si está pletórica, está gorda, no me va a descartar mucho porque puede que esté también pletórica por alguna otra causa. Así que, finalmente, si usted me pregunta a mí, la mejor utilidad de la vena cava, finalmente es descartar un shock obstructivo. Y algo que sí tiene opinión de expertos, más que evidencia científica, es que lo usen como límite de tolerancia. O sea, si usted tiene la duda en un paciente con shock mixto, ¿cierto? Que si su carga de fluidos lo va a congestionar, le va a producir, ¿cierto?, una hipervolemia, se le va a ir a los pulmones, vean la vena cava, si la vena cava colapsa, lo más probable es que no le pase nada o no le pase nada al paciente, y en el mejor de los casos sí le van a aumentar el gasto cardíaco porque por suerte encontraron, ¿cierto?, esa parte de la curva de Frank-Starling donde aumentaba su gasto. Claro, siempre la vena cava hay que usarla en unión al corazón y al pulmón. Sí, pues caché. Buena. Buena, no. Espero que les haya gustado la charla. O sea, miren, vamos a ser honestos. Cuando lo ensayamos en el atento con chela, nos salió harto mejor. Estamos fuera de nuestro hábitat natural. Estamos fuera del hábitat natural, entonces estando tan empaquetados y todo cuesta, pero nada, ojalá hayan aprendido que por favor no midan más la cava. Esa es la idea. Y eso. Sigan viendo el resto de los videos. Y en un futuro voy a investigar dónde viene la manía de la gente por medir cosas. Eso. Ese va a ser la charla del concepto 2020. Eso, ¿ah? Cerrando bien. Eso.